no está definido. Lo que nosotros vamos a buscar, que dentro de la autonomía que tiene el Consejo de Presidentes, manejado por la Liga Pro, se lo pueda regularizar o reglamentar, sobre todo reglamentar. ¿Para qué? Para que a todas las respuestas que han dado los dirigentes, de que es porque el jugador ecuatoriano es caro, de que esto... No, ahora... En la propuesta que nosotros hemos hecho de que sea 4 en cancha, el cambio extranjero por extranjero, puede ser que ellos digan 5 sigan, pero debemos regularizarlo porque hay un tema que no va a cuadrar nunca y que si no se cuadra, el tema va a seguir. Y no es porque nosotros vayamos a hacer problema ni buscar parar el fútbol. No, hay otras medidas, pero creo que ustedes como medios de comunicación tienen que también aportar muchísimo. El fútbol ecuatoriano ha crecido, tenemos muchos talentos. Hoy disfrutamos de una sub-17 con un Kendry Páez que no solamente marca la diferencia por el talento entre la selección, sino ante equipos sudamericanos, es uno de los mejores. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ayudar también porque es ecuatoriano y tenemos que hacer de que los espacios para todas estas figuras, mientras más amplio esté, la puerta para ellos va a ser mejor. O sea, es un perjuicio que haya 8 extranjeros, por así decirlo, en cancha, afecta a la selección ecuatoriana en una futura convocatoria, por ejemplo. Acaba de decir Carlitos que la sub-17 está haciendo un gran partido, un gran evento en este caso, un gran torneo. Entonces sería un poquito complicado que extranjeros, quizá 28 o 30 años, le quiten espacio a estos jugadores que quieren tener por ahí más minutos en cancha. Más allá de un perjuicio, yo creo que el fútbol ecuatoriano, hay que ser muy realista, no necesita de 8 extranjeros. Y es más, te digo por qué, y lo repetí, a 5 fechas del campeonato, yo he colocado en mis redes y he pedido, quiero ver los 19 clubes que votaron a favor, utilizar los 8 extranjeros si verdaderamente es una resolución. Es más, de los 19 clubes que votaron a favor, los únicos 2 equipos hoy que están en los primeros lugares es Independiente y Liga. Y el resto, te pregunto, y otra cosa, y es más, son los únicos 2 equipos que hoy están aportando a las formativas. Entonces yo digo, los otros equipos, si tanto exigen esto, pero por lo menos utilícenlo en la formativa. Entonces yo creo que más que perjuicio, no es un país como para que incrementen un cupo de extranjeros tan arriba, hermano. Claro, por ejemplo, en la Premier League hay equipos que se conforman solo por extranjeros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en este caso? ¿Por qué la Liga Pro, que quiere ser profesional, quiere llegar a esa altura, no puede implementar estos extranjeros? A ver, para que quedemos claros y que todo el mundo lo vaya entendiendo. La resolución no se da por lo que varios dirigentes, por la media explicación que dieron, que era porque esto levanta el nivel de fútbol ecuatoriano. No, esto es simplemente la dirigencia hoy, parte de la dirigencia busca crear una, ¿cómo te diría? Y voy a ser muy textual. ¿Cómo sería la palabra? Ya te voy a decir la palabra, que sería la palabra concreta, es una dictadura. Quitarle voz al jugador, ¿en qué sentido? A ver, el reglamento del fútbol es muy claro. Hoy en día, el principal fuente y el fuerte del recurso lo da el derecho de imagen en la televisión. Y todo este recurso se genera mediante el jugador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy el fútbol tiene más recursos y resulta que al jugador le quieres pagar menos. Y resulta que el jugador, por exigir sus derechos, estamos mal. ¿Y a qué va con todo esto? Si lo incremento a 8, ¿qué lo haces para qué? Con esto le quito voz al jugador, ¿en qué sentido? Mañana si los jugadores no quieren recibir lo que ellos quieran, contrato 8 extranjeros, entre comillas. Pasó con Dixon Arroyo, por ejemplo. Exacto. Pongo 3 juveniles y ya estoy en la cancha. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nosotros lo que vamos a pedir es que esto se reglamente. Si verdaderamente no quieres perjudicar al jugador, vamos a reglamentar esta resolución, porque esto quiere decir, ellos tienen una autonomía, pero acá nosotros somos los que representamos el bienestar, el futuro del jugador y los derechos del jugador. Entonces, si lo reglamentamos, pueden ser 6 en cancha, 4 en cancha, y si tanto dinero tienen los dirigentes, contraten a 20, pero en cancha debe haber una reglamentación, porque si no, esto es simplemente ¿para qué? Quitarle voz al jugador, armar tu dictadura y decir, bueno, acá mandamos nosotros y después el jugador que haga lo que se le venga en gana, pero le estás quitando mérito al jugador de 25, de 27 años, que tiene su derecho a exigir lo que verdaderamente debe ganar. ¿Por qué te digo esto? Porque esta resolución, cuando se hablaba que perjudica al juvenil, esta resolución no perjudica al juvenil. Te pregunto, ¿cuántos jugadores juveniles ha negociado Independiente, Liga de Quito, sin haber pasado por el equipo principal? O dime en las 5 fechas cuántos jugadores juveniles actúan. Claro. Ellos tienen su propio torneo, o sea, no tratemos de confundir a la gente. Entonces, esto no es un diálogo, ni una lucha, ni una controversia contra el dirigente, no.
Lo que sí les voy a hacer bien claro, hoy no es un gremio que hace 20 y más de años que está fundado, que se dedicó a perjudicar más bien al jugador y no a trabajar para defender al jugador. Defender al jugador no significa que tú tienes que ser alcahuete el jugador, sino buscar planteamientos, reglamentos que permitan que de parte y parte cumplamos nuestras obligaciones. El jugador tiene muchas falencias, claro, pero ¿cómo nosotros mejoramos esto? Sentándonos en una mesa, los entes rectores y reguladores que hoy manejan el fútbol y los actores principales, en este caso el gremio futbolista, ¿para qué? Para poder llevar un consenso y que estemos felices. Ustedes como medios de comunicación, claro que son felices si el fútbol está bien, porque eso nos favorece a todos. Entonces, quien les habla nunca he sido una persona polémica, pero sí soy una persona muy clara, en donde siempre trato de llevar las cosas tal cual y basándome desde un reglamento, un estatuto, porque es la única forma de tener una base de lo que mañana se dice. Por último, Carlitos, para finalizar, ¿cómo ve a Félix Sánchez? Fue un poco sorpresivo la contratación del entrenador, estaba por ir Ricardo Gareca, que ya era entrenador de Ecuador, de un rato al otro se cayó y cuando ¡pum! Félix Sánchez de la nada. ¿Cómo ve esta situación? A ver, yo creo que lo he sido muy claro, ¿no? Creo que Ecuador ya tiene una historia bastante amplia y recorrido a nivel de selecciones y como lo decía, ¿no? Hoy no es tanto quién es el entrenador de la selección. El entrenador de la selección para mí puede ser ecuatoriano y si es ecuatoriano sería mejor, pero para la Federación Ecuatoriana no existe, pero siempre capacita entrenadores y a la hora que hay de elegir uno nunca hay, pero ese no es el problema. Debe ser extranjero, ecuatoriano, no hay problema. ¿Sabe dónde está ahora el problema? Queremos saber cuál es la planificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si buscamos entrenadores solo para clasificar al Mundial, para participar en la Copa América, puede ser ecuatoriano o extranjero. Ecuador hoy tiene tanto material que debemos empezar a pensar más ganadores. Un entrenador que verdaderamente se comprometa a sacarle provecho al potencial que tiene hoy Ecuador y decir, vamos a ser protagonistas en una Copa América, pero y ser protagonistas es llegar a las instancias finales, llegar a lo más lejos de una Copa del Mundo, porque si vamos a seguir celebrando el clasificar, hermano, vamos a seguir siendo o sometiéndonos a esa mediocridad o conformismo en el fútbol. Y creo que Ecuador, con el respeto que nos merecemos todos, creo que ver un talento como el de Kendry, como el de muchos que están en Europa, como Pervis, como el mismo Moisés, y nosotros vamos a estar contentos. Y hoy con la reforma de la FIFA de 7 cupos en Sudamérica, Ecuador ya la casi te están diciendo, por supuesto, y clasificar. Con los 3 puntos menos. Claro, entonces, si Félix Sánchez vino solamente para clasificarnos, yo creo que la federación allí no está haciendo las cosas bien. Yo creo que hoy hay que exigirle a la federación una planificación que nos comprometa a los ecuatorianos. Hoy nosotros tenemos una planificación para de una vez por todas empezar a ser referentes a nivel de selección, pero con títulos, porque si no solamente vamos a disfrutar del talento individual, de lo que se puede rentabilizar un club, pero nosotros a nivel de selección, la verdad que cuando nos sentamos todos los ecuatorianos, solamente decimos, fuimos participantes y hoy Ecuador tiene demasiado potencial como para seguir celebrando una clasificación o decir nos eliminamos en la primera vuelta de la Copa América. Y yo creo que eso es lo que todos los ecuatorianos tenemos que replicar, exigir más a la dirigencia de la federación para que los entrenadores que vengan acá mañana no terminen diciendo clasifiqué y tienen demanda de 2, 3 millones y eso nos perjudica. Entonces, que vengamos con reglamentaciones que se diga, si se comprometen a los logros, entonces mañana simplemente se pagaría lo que verdaderamente hizo, porque si no es simplemente un negocio tan grande y acá nosotros sufrimos los ecuatorianos y con tanto talento que tenemos hoy, yo creo que Ecuador ya no está como para celebrar solamente clasificar al Mundial. Volver a participar. Exacto, y eso yo creo que hay que cambiarlo. Listo.